Calidad musical que sí da gusto bailar y gozar. Son los imparables maestros músicos de la gran banda Show Filarmónica Yipa. Dirige Emildo Padilla Flores. Ahora sí, siempre con Propasa Producciones. ¡Se pasa! Así gozamos en Cajacay, Colca, Raquia, San José de Apac y Amor, Mayao. ¡Qué bonito se goza! ¿Sí o no? Alcántara Factor y Felipina Gavino con su engreído Maglorio. Haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jim Ferrer Valero! Se oyó una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan Marca.
Santiago Padilla Silván. Gran compositor marquino con su gran banda Monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jimfe! ¡Con cariño! Para los directivos y socios de Promarca, Asociación Civil, con su presidente, Orlando Valero Ferrer. Muy buenos días amigos, bienvenidos a la cuarta edición del 2022 de Promarca Radio y Televisión Educativa. Wauge panikuna marca mayikuna imanoya tajke kayanki. Ayapam kushikuliami hamkunawam ke programansik choka. Ayapan zapadokunano kutirayamo. Nokakunam ke Promarca RTV nisham programansikwan ke taja. Promarca Asociación Civil pa yanapeningwan miruri kayamo yachakunapaj. Parlanapaj, tushunapaj, hotsunapaj, yarpakunapajpish. Tseno kaliarishun queja shumaj programanzikwan. Comencemos entonces con este bonito programa que hemos preparado hoy, sábado 29 de enero del 2021. Estamos en vivo desde la ciudad de Lima y son las 11:13 de la mañana. Me corrigen por interno, perdón, 2022. Me he quedado un poco en atrás. 2022. Bueno, el día de hoy tenemos un especial marquino. Hemos recopilado algunos momentos de algunos viajes que hemos tenido a Marca durante el año pasado, 2021, y queremos presentarles en esta oportunidad. Un poco para ir recordando juntos quizás momentos que hemos vivido en el pueblo, en los caseríos, en los anexos. Iremos viendo un poco a poco al respecto con estas imágenes que hemos preparado con ustedes y claro está, con la música tradicional que siempre nos acompaña. Amigos, los invito a compartir esta transmisión, por favor, para que pueda llegar a muchas más personas, sus amigos, hermanos, familiares, paisanos. Igualmente, como les digo, estamos en vivo, son las 11:13 de la mañana, 11:14 ya. Cualquier comentario lo vamos a ir leyendo a través de la transmisión y queremos interactuar con ustedes un poco el día de hoy. De repente algún saludo de cumpleaños que ustedes quieran hacernos llegar, algún familiar, o de repente por alguna ocasión en especial que ustedes de repente quieran compartir con nosotros. Así que estamos abiertos el día de hoy a leer sus comentarios dentro de la medida de lo posible. Así que igualmente les recuerdo, compartan la transmisión para llegar a muchas más personas, amigos. No se olviden de ello que nos es de mucha ayuda. Vamos a iniciar agradeciéndonos a los auspiciadores, haciendo su mención respectiva. Tenemos como primer auspiciador, vamos a ver en pantalla su número telefónico, Construcciones Castillo, por favor, la barra de Construcciones Castillo. Pueden contactarlos al número 980-190-728 Construcciones Castillo. Igualmente el segundo auspiciador, por favor, producción. Tenemos ahora a Corporación Motor Show, a quienes pueden contactarlos al número 998-400-989. Repito, 998-400-989. Y el tercer auspiciador también, por favor, que es, vamos a ver en pantalla, la agencia de viajes Perú a 1000, a quienes pueden contactarlos al número 969-298-803. Y el cuarto y último auspiciador, que vendría a ser R&E Arquitectura e Ingeniería de Ray Enríquez Gamarra, a quien pueden contactarlos al número 913-137-848. Muchas gracias, amigos, por auspiciadores, por acompañarnos en este mes de enero que finalizamos en esta oportunidad. Nocapa Juteca, José Gamarra Muñoz, y en esta oportunidad los voy a acompañar en una edición más. Iniciamos con la respectiva mención de Construcciones Castillo. Vamos un poco a mencionar sobre sus servicios. Como veremos en pantalla, nuestro auspiciador que nos acompaña desde el 2021. Por favor, producción, la mención. Son especialistas en trabajos de drywall, techos de madera, sol y sombra. Y si van de parte de Promarca tienen un 15% de descuento. Repito nuevamente su número, 980-190-728. Muchísimas gracias, Construcciones Castillo. Iniciamos este programa con una canción
que se grabó en vivo en realidad, no es una grabación propia, una producción, sino es una grabación de una presentación en vivo de la Orquesta Resonanza Andina de Ichoca del señor Elmer Florian, que escucharemos a continuación.
Esta presentación de la Orquesta Resonancia Andina de Ichoca se llevó a cabo en el distrito de Cajacay, vecino a Marca, y estuvimos acompañándolos en aquella presentación junto también con Yaneli Florian. Y bueno, estuvimos conversando un poco con su director Hermel Florian respecto a la música tradicional de Ichoca. Como ustedes saben, Ichoca es un lugar, es un centro poblado de Marca, que a través del tiempo ha tenido muchas orquestas que han representado el centro poblado y también a Marca, claro está, como los Lirios del Ande de Ichoca, ¿no? Que han tenido mucha repercusión en nuestra zona de las vertientes y también del Valle del Fortaleza, siendo muy reconocidos, estando a la altura en un tiempo de la gran orquesta Ritmo Andino de Huasta. Así que con este tema hemos iniciado y ahora, amigos, quiero presentarles un video. Cuando llegamos a Marca, antes de llegar, mejor dicho, vamos subiendo por el Valle del Fortaleza, pasamos Chasquitambo, Chaucayán, y esa parte de la carretera aún es la jurisdicción del distrito de Antonio Raimondi, o también llamado un poco más popularmente como Raquia. Vamos avanzando y llegamos a un punto de un puente que se llama el Puente Huertas. Cuando cruzamos ese puente por la carretera que va a Huaraz, ya iniciamos la jurisdicción de Marca. Y pasando unos kilómetros llegamos ya a lo que vendría a ser la zona de Chucchus y siguiendo un poco más la zona de Mogote. Ambos puntos son con los cuales iniciamos las dos carreteras o las dos trochas, por así decirlo, que van a Marca. Y en esta oportunidad tenemos un video bastante detallado al respecto, con música tradicional de fondo, claro está, pero para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo es la geografía de la zona y de repente no van desde hace mucho tiempo a Marca, puedan recordar a través del presente video que veremos a continuación. Sí. Con producciones musicales Garay, seguimos gozando de la calidad musical de la Orquesta Juventud Yacuzhuanuco. Para la gente linda de Marcos, así, otra vez, sí.
Muy bien, hemos visto un poco respecto a la geografía de la zona baja de Marca, la geografía en Marquina, por lo que estuve revisando en Google Earth, que más o menos nos permite ver la altitud que tienen las diversas localidades. El inicio de Marca está más o menos a unos 1600 metros sobre el nivel del mar, que es en la zona del Puente Huertas, y seguimos avanzando Chucchu hasta la zona de Mogote, ¿no? Marca, ese es el inicio de Marca. Luego, si seguimos la carretera que va a Huaraz, pasamos por Colina, que ya es parte de Marca, pero más cercano a la zona de Ichoca, y cruzamos el puente Luis Pardo y ya estamos en el distrito de Antonio Raimondi, provincia de Bolognesi. Entonces, toda esta zona es muy transitada por los carros que van hacia Huaraz, pero sabemos que en el desvío de Chucchus es el principal acceso a nuestro distrito de Marca, una zona en la cual se produce bastante lo que son las frutas, los melocotones, igualmente en la zona de Colina, que también se lleva esto a cabo. Y también en Huertas, por lo que me estuvieron comentando, en Huertas también se hace mucho la producción de paltas, y muy buenas, que les recomiendo de verdad buscar o de repente ver la manera de conseguir cuando vayan a Marca. Tenemos algunos comentarios, bueno, de la señora Berta Vidal. Buenos días, José, a nuestro grupo Pro Marca, a los directivos y a todos los paisanos. Roel Méndez Luis nos dice a Lilian, está muy bien, a nuestra pregunta de Yameyaco. Orlando Falero Ferrer, nuestro presidente, nos da la bienvenida a esta edición. Así que, amigos, sigamos comentando para seguir leyendo sus comentarios. Mencionamos ahora nuestro segundo auspiciador, RIE Arquitectura e Ingeniería de Ray Enríquez Gamarra. Vamos a ver la mención en pantalla, por favor. Muchas gracias. Ofrece servicios en arquitectura, ingeniería, planos, estructuras sanitarias, eléctricas, topografía, remodelaciones, construcciones, expedientes, valorizaciones, modelado 3D, entre otros más. Asimismo, en gestión como en subdivisión, independización, plan de contingencia, INDECI, licencia de construcción y acumulación. Pueden contactarlo al número 913-137-846 y encontrarlos en sus redes Facebook e Instagram como RIE Arquitectura e Ingeniería. Veremos ahora un video de los auténticos capitanes de Marca, quienes se presentaron en el último concierto virtual que realizó nuestra querida Marquinita. Vamos a ver este baile a continuación.
La danza de los capitanes o el baile de los capitanes es muy característico de nuestro distrito de Marca, del centro poblado de Ichoca también, y de pueblos cercanos que con el paso del tiempo han ido adaptando este baile a sus necesidades, a su propia costumbre, a su propia tradición, al punto de hacerlo una danza tradicional de las vertientes del Valle de la Fortaleza y también de nuestro departamento de Ancash en general. Se baila también en otros pueblos de la provincia de Ocros, de la provincia de Bolognesi, antes de venir revisando también en provincias de Lima como Cajatambo y Ollón, y estoy seguro que cada pueblo le pone su propio plus, podríamos decirlo de esa forma. Y un poco remontándonos a la historia, siempre se comenta que ellos representan a los socios de la conquista, ¿no? Quienes llegan desde Europa para conquistar a los incas, a los originarios de estos pueblos, ¿no? Desde estos territorios. Pero también se comenta un poco que esta danza representa también a los libertadores por la vestimenta que llevan, ¿no? Que se asemeja más a las personas que estuvieron a cargo o que lucharon por gestar nuestra independencia como actual nación soberana que vendría a ser el Perú. Entonces hay hay bastante carga cultural en esta danza, bastantes símbolos que antiguamente habían más por las fotos que tenemos, gracias a Dios, que se mantienen, que nuestros antiguos marquinos pudieron registrar, que hoy en día ya no se hacen, pero que bueno, que en esencia la danza aún se mantiene. Entonces tenemos también algunos otros comentarios. Bueno, mi amigo Giancarlo Saldarriaga, amigo, saludos, muchas gracias por estar aquí presente el día de hoy en el programa. Roel Méndez Luis, saludos para mi padre Carlos Méndez Aguirre, quien está el día de hoy de cumpleaños. Saludos de sus hijos, hijas y nietos. Un saludo para usted, don Carlos Méndez Aguirre, en su onomástico. Que pase un muy bonito día en compañía de sus seres queridos. Así que iniciamos ahora nuestra secuencia de Quechua Kanzik. Somos Quechua. Vamos a ir proyectando, por favor, producción, el material. Adjetivos descriptivos. Quechua central, variante Ancash Huaylas, que es la que se habla en Marca, tomando como referencia el libro Diccionario Quechua de Ancash Huaylas de Gary J. Parker, un lingüista internacional muy reconocido quien estudió las variantes peruanas del quechua, y Amancio Chávez Reyes, natural de Huachis en la provincia de Huari, región Ancash. Así que les comento que muy pronto tendremos un programa sobre los quechuas del Perú. Tengo un amigo del sur que nos va a venir a acompañar en aquella oportunidad y vamos a comentar un poco sobre los quechuas del Perú. Vamos a de repente hablar de los quechuas de Cajamarca, de Ancash, de Ayacucho, de Cusco, así que, y con su música respectiva. Pero por ahora tenemos los adjetivos descriptivos Quechua central Ancash Huaylas. Pasamos, por favor. Hay diferentes tipos de adjetivos, pero en esta oportunidad veremos los descriptivos. Un adjetivo descriptivo es aquel que señala una cualidad o característica del sustantivo, o sea, de un objeto, podríamos decirlo, pudiendo ser general o también muy específico. De repente puede describir la calidad, el tamaño, el color, el sabor, etc. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos en castellano. Chacra grande, ¿no? Buena persona. Casa blanca. Los adjetivos aquí serían grande, una extensión bastante extensa, buena, calidad, y blanca, que vendría a ser el color. Vamos ahora a pasar esto al quechua. ¿Cómo se lleva a cabo esto en el quechua? Seguimos, por favor. Tenemos un primer adjetivo que es muy común en el quechua en todas sus variantes, el adjetivo alli, que significa bueno. Bueno. Alli nuna, buena persona. Alli nikita munanzik, queremos buena comida. Allapan allillam keeka, estoy muy bien. En rojo está el adjetivo alli, y como ustedes pueden ver en el quechua es algo que no se da en el castellano. En el quechua el adjetivo siempre va antes del sustantivo. Alli nuna, nuna es el sustantivo. Mikui, que sería comida, miki, en Marca, sería el sustantivo de comida. Y keeka sería yo como sustantivo que estoy bien. Entonces el adjetivo siempre va antes del sustantivo. Hay que tener en claro eso siempre. Seguimos, por favor, producción. Tenemos ahora el adjetivo mana alli o alitsu, que sería lo opuesto a bien, a bueno, que es malo. Alitsu nuna,
mala persona, o mana litsu nuna, muy mala persona. Manam alitsu keka, no estoy bien. Alitsu o alitsu nani, que sería un mal camino o un camino en mal estado. Lo que pasa es que en el quechua nunca tendremos una traducción el literal. Siempre tenemos que interpretar lo que quiere decir. Y en este caso el tsu, en otras variantes el chu, pero en nuestro caso el tsu, indica siempre negación. Cambiar esa positividad en negatividad. Entonces es por eso que le aumentamos el tsu a algi, que es bueno, y tenemos el cambio, que es malo. Y como siempre, recuerden que va antes del sustantivo. Seguimos, por favor, producción. Tenemos ahora otros adjetivos como anje, que quiere decir salado. Anje mi miki, comida muy salada. ¿Por qué repetimos anje? Si repetimos un adjetivo, por cierto, si repetimos un adjetivo, aumentamos la intensidad del mismo. Si yo digo, por ejemplo, kushi, keka, quiere decir estoy muy feliz. Pero si digo kushi keka, quiere decir estoy feliz. Pero si digo kushi, es como que muy aumentando la intensidad. Tenemos también otro adjetivo que es muy común en el quechua, hatun, grande, alto. Tajamin hatun marca. Aquel es un pueblo grande. Perdón, Tajemi como monoctongación. Tajemi hatun marca. También hemos escuchado de repente sobre Hatun Huaylas, que es un asentamiento prehispánico que se encuentra en la provincia de Huaylas, en Ancash, precisamente por la grandeza que tuvo esta locación. Pero Hatun, recuerden que es grande, también alto. Seguimos, por favor. Tenemos ahora el adjetivo karu. Karu significa lejos. Karu markaman ewakushaj. Karu markaman ewakushaj. Aquí Marca no es nuestro pueblo de Marca, sino es un pueblo cualquiera que está muy lejano. Me iré a un lugar lejano. También tenemos el opuesto a Hatun, que es Ichik. Ichik significa pequeño. Ichik wambra, niño pequeño. Ichik wambra, recordemos, niño pequeño, que es lo opuesto a Hatun. Ichik, también hay un cuento que se llama, una tradición oral que en Marca que se llama el Ichik Oljo, que es el pequeño hombre, precisamente por su estatura. Seguimos, por favor. Tenemos dos otros adjetivos. Kichki. Kichki significa estrecho o ajustado. Kichki tsakapa purin. Kichki tsakapa purin. Camina por el puente estrecho. Él o ella camina por el puente estrecho. Porque tsaka, recordemos que es puente. Y puri significa caminar. Kichki, obviamente, es el adjetivo estrecho o ajustado. Tenemos ahora lo que yo les decía, el kushi. Feliz o alegre. Kushi shipash. Muchacha feliz. Kichki, estrecho o ajustado. Y kushi significa feliz o alegre. No confundir kuchi con el chancho, el cerdo, o con kushi, que es feliz. Hay un cambio. Seguimos, por favor. Tenemos también un adjetivo muy común en todas las variantes del quechua, que es mishki. En otras variantes, miski. Mishki, que significa dulce o delicioso, algo rico, de sabor. Mishki tantata munankiku. ¿Quieres pan dulce? Ahí hacemos porque puede ser también un pan salado, pero si decimos mishki, ya sabemos a qué se refiere. Pemi mishki mikitan arum. Ella cocina comida deliciosa, ¿no? Entonces allí es para hacer énfasis en el sabor de la comida. Seguimos, por favor, producción. Mushoj. Se escribe mushuj, pero se pronuncia mushoj, porque la Q transforma la U en una O. Mushoj significa nuevo. Mushoj wayitan ranterkan. Mushoj wayitan ranterkan. Compró una casa nueva. Enero kiliawan huk mushoj watatak kalyarkantsik. Con enero hemos iniciado un nuevo año. Mushoj significa nuevo. Seguimos, por favor. Tenemos dos otros adjetivos. Rajcha o rajcha, que significa sucio. Aquí tenemos una exclamación. Ama rajcha maki kunawan mikitsu.
no comas con las manos sucias. Ama racha makikunawan mikitsu, no comas con las manos sucias. Y también un adjetivo también muy común en el quechua es el shumaj, que significa hermoso o también bueno, bonito, agradable. Shumajlia china, hermosa muchacha. Ajá, muy bien, seguimos por favor. Tenemos 2 adjetivos más, me parece. Sí, también adjetivos pueden ser los colores. Por ejemplo, puka, que significa rojo. Puka wetakuna, flores rojas. O llana, que significa negro. Llana aljo, perro negro. Muy bien. Pueden ser colores, sabor, intensidad, de repente calidad, tamaño, etc. Gracias. Vamos a continuar con nuestra secuencia de quechua. Tenemos nuevamente información en lengua originaria quechua Ancash sobre la vacunación que ya está en los mayores de 10 años y sobre los 5 de niños con comorbilidades diferentes. Vamos a, por favor, producción, a ver este corto video. Coronavirus pa vacunakuna alliku kayan? Coronavirus yoqkashakarqa alliku vacunakusha? Vacunakurir mascarillata inshishaqraqku? Vacunakuripti coronavirus tarimanmanraqku? Ama manchakushunchu, vacunakunaqa allim kayan, tapamanchikmi mana lastima churakanapaq mana wanunapaq. Coronavirus yoqkashakarpis vacunakunekim yape muyakikunkimanmi. Yarpe, vacunakurir mascarillata minshineki, makikitan pajaneki, manam nunakunapa nopanman witinekitsu. Tapaki mana muyakunekipaq, tulliki alli qishyapaq tapakita yachakunqanyaq. Pero ninchikrekurmi rikrata chura, noja coronaviruspaq vacunatam churaku. Es así de nuestra secuencia en lengua originaria quechua Ancash. Mencionamos ahora nuestro tercer auspiciador, Corporación Motor Show. Vamos por favor a ver la mención en pantalla. Corporación Motor Show ofrece motos nuevas y seminuevas, ya que son importadores y también mayoristas de los mismos. Es una corporación que cuenta con más de 15 años en el mercado. Están buscando, además les cuento, distribuidores a nivel nacional, y si cuentan con un capital te ayudarán a ingresar al negocio más exitoso del 2021. Pueden contactarlos al 998-400-989. Muchas gracias, Corporación Motor Show. Tenemos ahora otro tema musical muy tradicional de nuestro distrito de Malca en el estilo de Chuscada, en la voz de Julia Campoblanco. Este tema se llama Paloma Blanca y es una composición de en este caso, nuestro amigo Ciro Carrión. Vamos a escuchar este tema. Paloma blanca del pueblo de Marica, tú cautivaste mi corazón. Yo que nunca me imaginaba que tu hermosura me enamoré. Recorriendo aquellas tierras que cruzaste por mi camino para enamorarme perdidamente de tus ojitos de capulín. Con todo cariño dedico este guainito al pueblo de Marca y a la familia Carrión. ¡Ale! Paloma blanca del pueblo de Marica, tú cautivaste mi corazón. Yo que nunca me imaginaba de tu hermosura me enamoré. Recorriendo aquellas tierras
para enamorarme perdidamente de tus ojitos de capulín. Sita mensa purpura, sita yarpa purpura, amarinerita, huacachimanguito. Sita mensa purpura, sita yarpa purpura, amarinerita, huacachimanguito. Masito, masito, no vencido. Viva el pueblo de Marca. Qué bonito tema, de verdad, Paloma Blanca en la voz de la gran Julia Campoblanco, que en paz descanse, ya falleció hace algunos años, y también dentro de un tiempo tendremos un programa especial sobre Julia Campoblanco que estamos preparando ya con la señora Urpi Trinidad de Cajacay, quien va a compartirnos al respecto sobre ello, pero ello será en algunas semanas más. Tenemos un comentario que de verdad me ha llamado la atención de Josué Norabuena Yanak. Siempre veo el letrero aquel, pero nunca imaginé ver el programa que promueve el distrito de Marca. Es que es verdad, cuando uno va de Lima a Huaraz pasa por Marca, por la jurisdicción de Marca. Muchas personas de repente lo desconocen, y porque la zona está un poco invisibilizada. La carretera bordea Recuay y ingresa directo al callejón de Huaylas, no pasa por los pueblos vertientinos. Entonces el programa tiene esa finalidad, dar a conocer Marca a todos nuestros paisanos ancachinos, peruanos y a todo el mundo. Y es por esa razón que tenemos también un tercer video reportaje al anexo de Pácar, donde estuvimos allí en agosto del 2021, y veremos un poquito más de este bonito anexo muy cálido de nuestro distrito de Marca. Vamos a verlo. Para el bien de su rebaño, Ancashi su amanecer. Sobre el guando y esplendente toma imagen una nube, parecido al Dios supremo, bendiciendo a sus pueblos. El valle del Santa se ve. Truenos, vientos inquietantes son anuncios de esperanzas, nuevas vidas florecerán. En los pueblos, en el campo, las sonrisas se ensanchan, dando gracias al buen Señor. Medalla del Perú, belleza terrenal, fuente de inspiración. Pastor Urialpa, Mayo, Yantanuco y el Gran Chavín, Río Santa, Caudaloso, todo el callejón de Huaylas, maravilla siempre será. Bueno amigos, hemos llegado aquí hasta la zona de... Bueno, es una curva en sí que da entre Marca y Huayapampa. La verdad no conozco muy bien esta zona, pero vi un cartel que decía que por esta ruta, que justamente hay una carretera, da a Huamancayán y a lo que vendría a ser Liapta. Entonces supongo que estas zonas deben ser ellos. Y por esta carretera donde estoy yo, se va hacia el distrito de Huayapampa. Entonces es el flanco izquierdo, digamos, del Valle de Marca. De aquí está más o menos Marca, 1 hora y media, 2 horas de caminata, a paso lento, ¿no? Tomando fotografías, etcétera.
Y bueno, vamos a ver qué encontramos por la zona de Pácar, que es donde planeo llegar hasta ahora. Y vamos a ver qué encontramos por allá. Con danza chimentos, catas alegres y este pasacalle tradicional. Cantando, bailando de fondo, fomento su canto, encanto de cochuaras. Con danza chimentos, catas alegres y este pasacalle tradicional. Manzana pishk mana mikunampak. Kenam pekampish. Kenam viendo natan kenam arman kuyun. Mana mikunampak pishk. Esta planta parásito. Y aquí se alimentan las palmas con una quevo, Caboya, ese es justo para comer también es, humano no se come. Hay napak, técnico napak, ponchupak, sayapak. Y caboyan Y mana guacha napak, guachaxa. Mana guacha te pone arqueta, muy puyan, guarme cuna. Guachaxa mutin. Guarme cunupu, mana guacha nampak. Guachaxa, Hoy guachaxa. pa útil que planta. Y caboyan, planta hanancho. Ahí está. Ahí. Y sirven napak mare, Ponchupak, tina. ponchupak, sayapak. Guarme cuna, lucy nampak, sayapak. Bien sirven. No hay muña, ¿no? La muña es bien rico. ¿Qué chocan? Hierba santa. Es hierba santa para frotar. Hierba santa, ¿qué sirven? Hay nampak. Para biles. Para bilis. Cólera pasatak. Cole. Para este. Tamatico. Matico. Ah. ¿Qué mate Matico. no sirven napak? Hinchazón. Para cáncer. Se toma como agua de tiempo. Y contra las enfermedades. Hemos visto un poco de la geografía de nuestro distrito de Marca camino al anexo de Pácar. Tenemos un comentario de nuestro amigo Daniel Cabana, quien nos dice: buenos días, José, para mí es una alegría seguir cada sábado tu programa. Bueno, sí, es verdad. Nosotros tenemos un programa bastante dedicado a la cultura tradicional, auténtica de nuestro pueblo de Marca y también de Ancash, que es compartida con otros distritos. Y siempre tratamos de mencionar lo que es el quechua, que es lo importante, que no debemos perder. Y que bueno, que nuestros amigos de repente al escucharlo, pues se emocionan, se alegran, que es nuestro objetivo y estamos muy contentos por ello. Vamos a ver ahora nuestro cuarto auspiciador, por favor, producción, el video de Perú a 1000. Locked on the sidewalk skyline. Giants and the catwalk
Muchísimas gracias amigos de Perú a 1000, a quienes pueden contactarlos al número 969-298-803-978. Perdón, disculpen, me crucé. Tenemos dos números, el número 969-298-803 y también el número 978-206-453. Y pueden encontrarlos en Facebook, Instagram y TikTok como Perú a 1000. Vamos a ver ahora un video de la danza de las marchanas, pero antes quisiera describirles un poco sobre la misma, un poco he estado investigando al respecto. Es una danza ejecutada por mujeres durante las fiestas de Navidad, en el caso del distrito de Marca. Visten la típica ropa marquina con cañuti, que es la falda bordada que veremos a continuación, monilla, que vendría a ser la blusa, y sombrero similar al del capitán de la fiesta, en el caso de la danzante que lidera las marchanas. En el caso de Ichoca, lo bailan en el mes de septiembre y añaden al vestuario coloridas cintas a la espalda que dan a las bailarinas un aire de mayor gracia y desenvoltura. Les cuento que actualmente se ha recuperado esta danza y veremos un video de la misma que se llevó a cabo en la fiesta de la Cruz de Pircay en el distrito de Marca. Veremos este bonito video de las marchanas de Marca. Esperemos que pronto se vuelva a llevar a cabo esta bonita danza de las marchanas y que bueno, ya este 2022 podamos ejecutar de una u otra manera nuestras danzas. De verdad, yo a manera personal recomiendo a nuestras autoridades que, si bien es cierto no se pueden hacer las fiestas como se hacía hasta el 2019, tratemos la manera de organizar de repente al pueblo para ejecutar nuestras danzas, a los jóvenes niños marquinos, a organizar a los diferentes grupos culturales, asociaciones que existen en Marca. Estoy seguro que todos estaremos dispuestos de colaborar con la ejecución de nuestras danzas, que como les decía algunos amigos marquinos allá en Marca, las danzas son parte de la esencia de nuestra fiesta. Hay cosas que de repente ya escapan de nuestras manos y que no son tan tradicionales en nuestras festividades, pero nuestras danzas nunca pueden faltar y recomiendo de repente que podamos llevar a cabo las mismas durante las festividades, con los protocolos de bioseguridad. Como ven, las danzas sin ningún distanciamiento, al menos la danza de Link y sus payas es bastante distanciada y creo que podríamos de repente realizar esto. Sería de repente una opinión desde
bueno, desde este programa y desde mi persona. Vamos ahora a ver un video de imágenes varias de Marca. Vamos a observar este video desde la zona del cementerio de Marca del Campo Santo para ver un poco de los paisajes desde allí. Vamos a verlo. Qué alegría he sentido al verte llegar, y qué tristeza me causa ahora que te vas llevándote mi amor. Qué alegría he sentido al verte llegar, y qué tristeza me causa ahora que te vas llevándote mi amor. Tú llegaste a mi vida una mañana triste, sabiendo que es imposible siempre te sigo amando. Es el destino adverso que jugó con nosotros. Evocando esos tiempos me pongo a llorar. Amar no es un delito sin molestar a nadie. Así vamos por el mundo con nuestro gran amor, divino amor. Amar no es un delito sin molestar a nadie. Así vamos por el mundo con nuestro gran amor, divino amor. Qué corto es el camino cuando estamos juntos, qué largo y tormentoso cuando camino sola. Nunca estaremos juntos, esto ya lo sabemos. Que no podrá separarnos, esto ya lo sabrás. Solo arrancando tu corazón lograrán que no me ames. Solo arrancando mi corazón lograrán que no te ame. Solo arrancando tu corazón lograrán que no me ame. Solo arrancando mi corazón lograrán que no te ame. Hemos visto un poco al respecto de esta zona del pueblo de Marca, la parte del cementerio, y el último río que veían es el río Quechcan, que es el que está camino al Campo Santo saliendo de Marca. Tenemos ahora en pantalla la capilla del caserío de Cuyhuan, que está como quien va hacia Churap. Es uno de los dos caseríos que están en la ruta junto con Huancahuasi. Vamos ahora a ver un video respecto a la última edición que hemos realizado en enero 2021 de Topar Kushun Yarpa Napaj. Con todo éxito se llevó a cabo la cuarta actividad primera del 2022 según el programa de apoyo del adulto mayor del distrito de Marca denominado Topar Kushun Yarpa Napaj. Encontrémonos para recordar. Realizada, la semana pasada
a como esta hora. El comando del equipo de trabajo de la final marca estuvo a cargo de la señora Liliana Soto Vidal, y nuestro agradecimiento y felicitaciones al equipo que colaboró aquel día. Se compartió un sabroso pollo kashki, que sería el pollo en punto de cuy, como si fuera un hakakashki, lo que veremos ahora a continuación. Quizás algún día unirnos puedan al destino. Quizás algún día unirnos puedan al destino. Dejarte dejo, no para siempre, tener cuidado hasta mi vuelta. Dejarte dejo, no para siempre, tener cuidado hasta mi vuelta. Así es mi vida guaracina, andar llorando por tu cariño. Nos vamos a Huaraz, Yungay, Caraz, Carhuaz. Así es mi vida guaracina, andar llorando por tu cariño. Así es mi vida guaracina, andar llorando por tu cariño. Pasan las horas y los momentos, tu lejanía. Así es, y de esa forma llegamos a la parte final de nuestro programa de este especial Marquino enero 2022. Y bueno, invitarles la próxima semana a nuestro programa nuevamente, donde hablaremos sobre una cultura prehispánica de nuestro país. Les iremos comentando al respecto sobre la próxima semana. Y bueno, durante los días que vienen estaremos en Marca para compartir también algunos momentos por allá respecto a unas invitaciones que hemos recibido para un poquito acompañar algunas actividades allá en Marca. Me despido de ustedes, amigos, cuídense. No, por favor, sigamos los protocolos de bioseguridad. La pandemia aún no ha terminado, entonces tenemos que continuar cuidándonos. ¿Está bien? Vamos a encontrarnos la próxima semana nuevamente a esta misma hora. Y no me queda más que decirles que Eguaya. Hasta luego. En tu sombrero, Marquinita, puse una flor de yima yima, y en tu pecho hay ingrato puse todo mi cariño. La yima yima se marchitó, víctima de tu sombrero, y mi amor se terminó, víctima de tu ingratitud. Por más lejos que te vayas, será imposible que te olvides de aquellos tiempos que vivimos bajo la sombra de un aliso. Kukyayam chokuleti, ni rumito ni rakutu, kuyang atayar pakurkur, chokunane mitari shungi. Kukyayam chokuleti, ni rumito ni rakutu, kuyang atayar pakurkur, chokunane mitari shungi.